El modelo lógico. Vamos a hacer una pequeña introducción de base de datos, donde lo que hicimos es en el tema 2 ver el modelo entidad-relación, y por ejemplo, ahí partíamos de un ejemplo de una clínica, uno sencillo, donde tenemos pacientes y queríamos gestionar las visitas, pues lo que hacíamos era crearnos una estructura de rectángulos y rombos para representar ese esquema. Y teníamos una entidad, pacientes, otra entidad, visitas, y entre ambas había una relación, vamos a poner 100 euros realiza, vamos a poner realiza. Y esa es una relación entre ambas entidades. Y teníamos que un paciente podía realizar muchas visitas, y una visita era de un paciente. Aparte teníamos ahí unos atributos. Luego pasamos al tema 3, que era el modelo relacional. En ese modelo relacional, lo que hacíamos era obtener del modelo anterior, de la entidad relación, obtener las relaciones. Entonces, del modelo anterior obteníamos una tabla pacientes que tenía una serie de atributos, el DNI, el nombre, todo lo que os indicase ese, digamos, análisis de requerimientos. Definíamos uno como clave principal, que en este caso era el DNI, que no se podía repetir, y luego tenemos otra que es visitas, aplicando las 4 reglas que teníamos de cada entidad se convierte en tabla y luego las distintas relaciones, obteníamos las relaciones aquí. Aquí poníamos el número de la visita, poníamos la fecha, una serie de atributos. Y teníamos también una clave principal, en este caso era el número de la visita, y luego teníamos una clave ajena, en este caso era el DNI del paciente, que apuntaba a la tabla de arriba. Pacientes. Y eso era el esquema lógico, el modelo lógico de esa base de datos, donde utilizábamos el modelo entidad-relación y el relacional. Digamos que esto se podría hacer incluso a mano, aunque hay software con el cual podemos realizar. De ese modelo lógico, esto era lo que es la primera evaluación, lo que se hace a continuación es ese diseño que hemos hecho a papel o con la herramienta que fuera, pasamos ya a lo que es el diseño físico, que es en máquina. Ese diseño físico, nosotros, bueno, vamos a utilizar un sistema gestor de base de datos para esas relaciones que hemos obtenido en el tema 3, implementarlas aquí en esta evaluación. En otro, para nuestras prácticas, utilizaremos SQL Server.
todos son muy parecidos. Bueno, pues si hay una pequeña variación de sintaxis no pasa nada porque se aprende rápidamente de uno a otro. Y aquí tenemos pues, 3 temas para trabajar. Tenemos el tema 4, que es el lenguaje de definición de datos, el DDL, que va a servirnos para la creación de las tablas que hemos definido anteriormente. Tendremos luego un tema 5, de las consultas select. Ya tenemos las tablas creadas, ya tenemos datos. Vamos a hacerle preguntas y a ver qué hacemos con esos datos. Eso sería, lo veremos en el tema 5, que será el tema de los 3, el más complicado de esta población. Y luego tenemos el tema 6, que es el de ML, que será el lenguaje de manipulación de datos. De datos. Y ahí veremos pues, 3 instrucciones, como serán el insert, para insertar datos, el update para actualizar y el delete para borrar información. Bueno, esos serán los 3 temas que veamos en esta evaluación. A ver que minimice esto, se ha puesto esto. Vamos a colocar por aquí el tema que vamos a ver. El tema 4. Es el lenguaje de definición de datos. Que hemos llamado DDL. Bueno, entonces lo que tenemos que hacer ahora es coger esas tablas que hemos obtenido en el modelo relacional e implementarlas aquí en en este caso SQL Server, un sistema gestor de base de datos. Y vamos a, primero antes de ver las instrucciones, vamos a ver el tipo de datos de cada atributo. Entonces vamos a ver aquí un primer apartado que es, vamos a ver los tipos de datos más importantes. Tipos de datos. Vamos a tener unos primeros tipos de datos que van a ser los numéricos. Esos numéricos tenemos por un lado los enteros. Aquellos que no tienen decimales, vamos a tener un bit, valdrá o 0 o 1. Normalmente son para, pues información que requiere si es verdadero o falso, que solamente tiene dos opciones. Utilizaremos este tipo de datos. Luego, el tinin. Esto así. Vamos a colocarlo. A ver si me hace caso. El tinin va a tener valores entre 0 y 255. Son campos cortos, si podemos guardar un
Sí, un porcentaje sin decimales, una edad, y si podemos guardar alguna información de eso. Luego tenemos el small int. Va a tener enteros de más o menos 32.768. Que será la mayoría de enteros que utilizaremos el small int muchas veces. Y luego tenemos uno que son los enteros, que son más o menos 2.147 millones. Esos son los 4 tipos de datos numéricos enteros que podemos utilizar. Bit, tinin, small int, A. Luego tenemos decimales. Dentro de los decimales vamos a trabajar básicamente con 2. Hay 3. Está el decimal, el money y el small money. Bueno, el decimal, ¿cómo funciona? Por ejemplo, yo pongo un tipo de datos que es decimal 7,2. ¿Y esto qué significa? Pues que yo puedo, como máximo, tener 7 dígitos, de los cuales 2 son decimales. Entonces yo puedo recoger números como 43.529,32. Tengo 7 números, de los cuales 2 son decimales. Bueno, pues son decimal 7,2. El money y el small money, bueno, pues utilizaremos small money porque el money son billones de... Entonces, utilizaremos el small money, que son... Utiliza 4 decimales porque viene del formato americano. Utilizaremos el decimal y el small money. Luego pasamos a campos, aquí, cadena. Y tenemos de 2 tipos. Tenemos cadena fija. Vamos a utilizar aquí el tipo de datos char. Char 5 significa que siempre vamos a tener 5 espacios disponibles para colocar información ahí. Por ejemplo, puede ser pues, utilizado en este caso pues, para código postal, para un DNI, para teléfonos, que siempre son fijo la cantidad de información que queremos almacenar. Y luego tenemos los variables. Dentro del variable tenemos el varchar. Esto ocupará menos espacio en memoria, el varchar, que el char. Por ejemplo, si pongo varchar 40, pues ocupará dependiendo la longitud de ese campo. Por ejemplo, vamos a utilizar en nombres, que cada uno tiene una longitud diferente, en direcciones, en ciudades. Eso voy a utilizar esa información, que será el char y el varchar. Y luego tenemos un tercer tipo de datos, que es el fecha. Dentro del fecha tenemos ahí varios. Podemos utilizar DateTime, Day y el que vamos a utilizar nosotros. Normalmente es el Small DateTime.
Nosotros utilizaremos este porque tenemos espacio para almacenar todas las fechas con las que vamos a trabajar. Tenéis los límites también ahí, en el libro, los límites del data time, es un intervalo mayor, el small data time. Bueno, teniendo estos 7 o 8 campos que están en verde marcados, lo que vamos a pasar ya es, por ejemplo, a crear. Vamos a crear esas dos tablas que tenemos arriba. Aquí una instrucción create table. Voy a poner crear tablas y luego pondré creación de tablas. Bueno, tenemos aquí la creación de tablas, que vamos a utilizar la sintaxis. Create table. Y aquí pondremos el nombre de la tabla. Luego abrimos un paréntesis y cerramos por aquí al final ese paréntesis. Aquí en medio de esa creación de tabla colocaremos la columna 1, el tipo de datos, así vamos definiendo la columna 2, los distintos tipos de datos. Y incluiremos otras cláusulas como si es clave principal, primary key. Bueno. Incluiremos también si es no nulo. Sí, bueno, pues a una restricción tipo check, que consideremos oportuna, es un valor por defecto, un valor mínimo. Y luego por aquí al final colocaremos la cláusula constraint. Normalmente vamos a utilizar para las claves ajenas. Bueno, vamos a coger la primera tabla y digamos el primer ejercicio 1 sería, vamos a crear creación de la tabla pacientes. Entonces cogeríamos, tenemos el create table. Y pondríamos luego el nombre de la tabla. Pacientes. Ya abrimos paréntesis. Luego, ¿qué haríamos? Pues pondríamos los distintos atributos, que estos vienen del modelo relacional. DNI. El DNI va a tener siempre la misma longitud, por lo que le decimos que sea char de null. Y este será la clave principal. Porque tiene CP, ponemos luego primary key. Y terminamos la definición de esa columna con una coma. A continuación, nombre. El nombre es variable, longitud variable, por lo que va a ser tipo varchar. Y le ponemos en este caso una longitud
máxima por de 40. Y no puede estar vacío. No puede dejar esa columna, o sea, no puede tener ningún paciente sin nombre, no tiene sentido. Luego, por ejemplo, dirección. Dirección sería tipo también longitud variable. Marchar, por ejemplo, le pongo 50. Este pues sí que puede estar vacío porque puede en un momento determinado no tener la dirección de una persona. Luego, código postal, siempre va a estar en la longitud, por lo que va a ser de tipo char. Ponemos 5 y también podría estar vacío. Luego, tenemos la ciudad. La ciudad será de tipo variable. Longitud variable, vamos a darle aquí en este caso 15 caracteres. Todo esto está en el libro, esas definiciones. Puede que no lo tengamos, pero le damos también un valor por defecto. En este caso, el valor por defecto va a ser Alicante, por lo que pondré default y entre paréntesis ese valor por defecto y con comilla simple. Siempre termino por coma y ponemos ahora fecha de nacimiento. Era el último atributo. Esa fecha de nacimiento va a ser small.datetime. Y también podría ser. Y cerramos el paréntesis. Aquí ya no hay coma, porque es el último atributo, y cerramos el paréntesis. De esta forma, hemos creado la tabla pacientes. Yo esta sintaxis, la semana que viene, cogemos el SQL Server, vemos dónde la colocamos, pasamos la sintaxis. Si no hay ningún error, automáticamente esa tabla estará creada y podremos luego meter datos o ver los datos que tiene. Esta era la sencilla. Vamos a pasar a la siguiente, que lleva una clave ajena, que es la de visitas. Perdona, Gerardo, Dime. un par de dudas. ¿Siempre hay que poner not null o null para saber si se puede o dejar en blanco o no? ¿O si no ponemos No, nada? el null lo puedes dejar, pero el no null sí que tendrías que ponerlo. Si tú quieres obligar, por ejemplo, al nombre a no dejarlo blanco. Vale. Y entonces en el DNI, que es la clave principal, también deberíamos poner not null porque nos interesa. No, al ser primary key ya lo coge. Ya lo cojo obligado. Claro, no pueden haber las claves principales dos repetidos, o sea, dos nulos. Vale. Entonces no habría que ponerlo. Vamos ahora a colocar la otra, la de visitas. Aquí el ejercicio 2. Ejercicio 2. Visitas. Bueno, ponemos el create table. Luego el nombre de la tabla, visitas. Y, bueno, la primera pues, era el número de la visita. Ese es el número de visita. Es un número correlativo, empieza por el 1, 2, 3, 4, 5. O sea, será un número entero. Pues, por ejemplo, le puedo poner Smalling. Suponiendo que llegue hasta los números que teníamos arriba, teníamos con el Smalling, podemos llegar hasta
32.000 visitas. Si supiéramos que vamos a tener más, le cambiaríamos el tipo de datos. Small, pero este quiero que se enumere él automáticamente. Entonces voy a poner que sea identity. Le voy a decir dónde tiene que empezar, en el 1, y el intervalo que tiene que tener, el 1. De esta forma empezará en el 1, el 2, el 3, para cada registro nuevo. Si pusiera identity, pusiera identity 3,5, pues empezaría en el 3, luego al 8, luego 8 y 5, 13, pues iría sumando de 3 en 3. De 5 en 5, perdón, y empezaría en el 3. Y luego, como es clave principal, primary key. Y coma. Esa es la definición del primer atributo. Luego tenemos la fecha de la visita. La fecha de la visita sería small date time. Este sería no null, no podemos dejar una visita sin fecha. Entonces ponemos no null. Colocaríamos luego importante el DNI del paciente. Este atributo sería para esa visita el paciente que lo está haciendo. Y tiene que ser del mismo tipo de datos que aquí arriba, el DNI del paciente. Ese tipo de datos tiene que ser exactamente igual que este de aquí. Entonces, char 9. Si no, no vamos a poder relacionarlo y nos dará error. Y ponemos char 9. No null. Todavía no lo tenemos relacionado. Esto solamente es decirle el tipo de datos de la clave ajena, que tiene que corresponder igual, pero no está relacionado. Luego tenemos el concepto de la visita, que vamos a poner aquí, que es variable, varchar de 200, no nulos, no puede tener nulos porque ha ido por algo, y tenemos luego el importe de esa visita. Ese importe será small money, monetario, no null, pero vamos a colocar una restricción de que tiene que ser mayor que 50, no puede ser más pequeño que 50. Esa restricción será de tipo check. Pondremos check, abrimos paréntesis, el atributo que se llama importe, y le colocamos mayor que 50. Y una coma siempre al final. Ya tenemos aquí los 5 campos definidos de la tabla visitas, pero si lo dejo así, puede ocurrir que en el campo DNI del paciente yo ponga un paciente, por ejemplo, el 950, que no existe en la tabla de arriba. Entonces, para evitar eso, vamos a relacionar las tablas. Vamos a aplicar aquí la cláusula constraint. Y le vamos a decir, ese constraint, le voy a indicar un nombre, clave ajena, visitas. Me he indicado un nombre, pues si luego tengo que borrarlo, no tengo que cambiarlo, pues ahí tengo ese nombre. Luego le pondremos foreign key, que es la palabra de clave ajena en inglés, y entre paréntesis un campo de esta tabla para relacionarse con la de arriba, que es la que ya tiene el círculo. En el círculo no hay que ponerlo, pero bueno, es para que lo vierais antes. De mi paciente, en la misma línea, aunque lo puedo escribir bajo para que se vea. Bueno, voy a escribirlo ahí a la derecha. En la misma línea,
pero puede ir bajo porque no tiene ninguna coma ni nada. Ponemos referencias y hay que decir a la tabla que apunta. Referencias, le decimos pacientes y cuál es la clave principal de esa tabla a la cual apunta. En este caso es DNI. Cierro paréntesis y cierro paréntesis. Ese pacientes es este de aquí arriba. Le estoy diciendo ese referencias es a qué tabla apunta pacientes DNI que está ahí arriba. Eso es lo que utilizábamos antes. El referencias es la flechita esta. Eso es el referencias. Decimos DNI paciente, apunta a la tabla pacientes DNI. Entonces, aquí hemos definido la tabla visitas y hemos utilizado aquí debajo la clave ajena. Utilizando el constraint, foreign key y referencias. Hemos colocado entre paréntesis el atributo este de aquí arriba y la tabla con la cual se relaciona. De esta forma, cuando yo tire a meter datos en visitas, no podremos dar de alta un paciente, un DNI paciente que no exista arriba. Si yo en la tabla pacientes tengo del 1 al 5, visitas, aquí debajo podré colocar DNI de pacientes que existan arriba, del 1 al 5. Y de esta forma creamos la tabla y creamos la clave ajena. Esto digamos que es la definición de la clave ajena. Vale. Y minimizo. A ver. Por aquí hay uno que está. Hay por aquí uno. Andrés Boyer, te he visto la mano ahora porque no la veo. Otros, coged el micrófono porque como estoy en el otro lado. A ver, aquí pregunta Andrés. Siempre hay que terminar en la longitud para qué tipo de campos. Para los de texto, sí. Y para los varchar y char, sí que tienes que indicarlo. Siempre debes de indicar porque si no, no sabe el espacio que tiene que almacenar él. No sé si tenéis alguna pregunta más antes de pasar a otra cosa. ¿Y qué valor le pongo? Depende para qué campo. Tú tienes que saber, por ejemplo, si voy a guardar la provincia, más o menos, y la provincia, pues bueno, puedo darle 25 o coger la provincia más larga, pues poner varchar 25. Van a colocarle, pues, no sé, el nombre. Pues el nombre va a tener 40. Eso tienes que ver tú más o menos los valores que va a tener dentro de ese atributo. Luego puedes ampliarlo luego, pero siempre conviene dar un poquito de más, porque ahora tampoco tenemos tantos problemas de espacio. Ahora, ¿qué debéis hacer para practicar esto? Ya no voy a explicar más, voy a deciros un ejercicio que hagáis y luego si queréis me lo subís. Pues, ahora o hoy, cuando lo tengáis, me lo subís al blog de notas y yo doy el visto bueno para saber si lo hacéis bien. Entonces, lo que tenéis que ir ahora es al libro, por aquí, y en el tema 3 tenemos, por ejemplo, vamos a coger el primer ejercicio. Tenéis que coger el modelo el modelo relacional de las viviendas, y crear vosotros las tablas.
Con este modelo que tenéis aquí, tenéis que coger de aquí y realizar vosotros el Create Target. Para las 4 que tenéis. Para personas, propietarias, viviendas y municipios. Y pues los subís cada uno a su blog de notas. Lo podéis hacer en papel y luego hacer una foto y subirlo. Lo podéis hacer directamente en el blog de notas escribiendo lo que veáis. Más que nada para ver cómo vais. Si habéis cogido lo que he explicado, no lo habéis cogido, y ver yo los errores y os lo marco enseguida. Pero lo que sí que tenéis que avisarme por el chat, por el correo. Bueno, por el chat es más fácil. O por el correo, mira Gerardo, acabo de subirlo, ¿me lo puedes corregir? Yo lo corrijo y os lo indico. Y así veis vosotros también como la soltura que tenéis. Y ya la semana que viene nos metemos con pasar eso que ya sabemos crear, pasarlo a SQL Server. Entonces, si queréis, cojo esto, lo corto y lo puedo pegar por ahí. A ver, minimizo esto. Banderita de Windows. Corto esto. Por aquí. Y por aquí. A ver, el blog de notas. No, tengo que irme al blog de notas de la web. De por aquí. Me voy a ir al blog de notas. Al OneNote. Me voy aquí a base de datos. Y voy a irme por aquí al contenido. Tema 4. Voy a crear una nueva página. Agregar página. Pongo ejercicio. Ejercicio de creación de tablas y vivienda. Tengo aquí un documento. Y ahora esto se puede distribuir, esta página. Distribuir la página. Distribuir la página. A ver si sale por aquí. En ejercicios, notas de la clase, en ejercicios. No me voy a poner. Sí, bueno, este sí. Este es. Distribuir, ya esa página la va a crear a todos vosotros y lo hacéis ahí debajo. Vale. Hay que esperar. Para 24%. Bueno, poco a poco. La wifi aquí va. Bueno, la wifi la red va lentita. $80, 91 ya está terminado.
pues ya debéis de tener todos los alumnos en esa página de ejercicios que se llama este último de aquí. Tenéis ahí lo hacéis. Vale, esto lo cierro.